Claudio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Como siempre, Claudio, qué gusto, de veras, y para mí, pues un gusto, un placer y un agradecimiento estar en este espacio contigo. Programa número 98 de Conectando Puntos. Se dice fácil, se nos ha ido como agua entre las manos, pero al final, Claudio, en todos los programas, pues no ha habido temas, o mejor dicho, no ha faltado los temas que tratar. Antes que nada, te doy la bienvenida, Claudio. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Juanjo, aquí con mucho calor y con mucho gusto de compartir nuevamente una semana más este programa. Y sí, 98 ya, suena muy rápido, pero pues ya son casi 2 años. Oye, y ya 7 de mayo estamos a 3 días de festejar el Día de las Madres y al parecer López Obrador no se cansa de darle en la madre a México. ¿Qué te parece? Pues, es Sí, su objetivo primordial, ¿no? así es, amigo. Luego se molestan que por qué digo que aquí es el espacio para educar y rehabilitar chairos, pero bueno, pues aquí está abierto este espacio para que cuando gusten se den su terapia. Claudio, esta semana no deja de ser interesante. Realmente, así como habíamos venido con tantas noticias que pues no sabíamos pues a cuál darle la relevancia inmediata y ser breves en nuestros comentarios, pues creo que esta semana los temas, como siempre, son relevantes y creo yo que este programa se va a caracterizar pues, por ver que este gobierno y sus integrantes, pues sí, al parecer, son lo Me mismo que alegra los de oír eso. antes, son lo mismo que lo, son lo mismo que lo de antes y que a lo mejor son peor. Los temas que yo te propongo, amigo, son la violencia sigue desatada. Esta semana hubo un nuevo asesinato de un periodista. Ya cumplimos un año de pues la tragedia que sucedió en la línea 12, la línea dorada en la Ciudad de México. Y coincidentemente a un año, la empresa que en su momento Claudia Sheinbaum cacareaba que era de las mejor del mundo, dio su dictamen, un dictamen del cual pues me gustaría platicarlo. Eh, el presidente, no sé, me imagino que solamente él sabe por qué. Tendremos ya cada quien nuestro punto de vista o en este caso lo que interpretamos. Tuvo una gira por Centroamérica, amigo. Entonces, pues esa gira creo que lo va a enmarcar como alguien que es un presidente que se preocupa por nuestros hermanos centroamericanos. Y dos temas que pues me llamaron mucho la atención porque ya fue al final de semana. Bien comentas o comentaste fuera del aire que pues la Ciudad de México, este programa se caracteriza por tocar pues temas básicamente políticos relevantes a nivel nacional, pero yo en este caso sí vi importante que los que viven y vivimos en la Ciudad de México sabemos lo que quiere decir una contingencia ambiental. Esta semana en la Ciudad de México, 3 días estuvieron en contingencia ambiental y pues obviamente hay protocolos que seguir cuando hay este tipo de situaciones. Me gustaría hablar de cómo en particular en la Ciudad de México, pues al parecer no hay o hay una nula política ambiental y que también esto, de ser así, pues marca el cómo maneja este tipo de situaciones, pues una de las corcholatas así mencionadas por el presidente, que es Claudia Sheinbaum, y la otra que no deja de ser relevante porque acuérdate que el presidente iba a barrer las escaleras, iba a barrer la corrupción, como iba a barrer De la arriba para corrupción abajo. como se barren las escaleras de arriba para abajo, iba a combatir todo lo que oliera a corrupción, nepotismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta semana la Secretaría de la Función Pública, la SFP, pues determinó que no hay evidencias para que se impliquen fallas en el caso de la Casa Gris. Amigo, con esta introducción, eh, quisiera saber tu punto de vista. Como siempre, no hay en sí un esquema de temas que ir. Vamos conectando puntos y en base a eso se trata el programa. Te doy nuevamente la bienvenida, Claudio. Muchísimas gracias, mi querido Juanjo. Efectivamente creo que no nos ha faltado
en capítulos llevamos 98 emisiones que estamos haciendo esto. Eso significa poquito menos de 2 años, pero en fechas calendario ya cumplimos 2 años. De 2 años con una semana de haber iniciado nuestras emisiones semanales. Y no nos ha faltado un solo programa con temas en las que no solo tenemos que tratar, sino nos quedamos cortos de la cantidad de cosas que hay y de lo que hay que analizar y profundizar, pues por la relevancia e importancia que tienen cada uno de estos temas. Y creo que lamentablemente muchos de nuestros programas se caracterizan porque son reiterativos de un tema que tratamos y platicamos y de repente vuelve a pasar y entonces tenemos que retomar el tema y volver a tocarlo tal vez desde otra arista o desde otro punto de vista porque se actualizan los protagonistas o los hechos o la situación particular, pero sigue siendo lo mismo. Y hoy es el lamentable caso de la muerte de otro periodista ahora en Sinaloa Así es. y que por supuesto se encuentra desatado, pero eh, junto con todo lo que acabas de decir, ¿no? Creo que una de las cuestiones que dices tú es tener poca madre, es un sistema fallido, es no funcionar con todo, pero ahora hay una manera de tratar las cosas que me parece lamentable. Probablemente algunas de las cosas que voy a decir ahorita sean preparadas específicamente por algunos actores de la 4T para desviar atención, para robar la agenda, para hacer que la atención de las cuestiones importantes no se tomen y se lleven a todos los reflectores hacia estos temas en particular. Sin embargo, creo que ahora lo hacen con una desfachatez tremenda, ¿no? Y te digo porque efectivamente tenemos este asesinato, encuentran el cuerpo de este periodista cuando horas antes hay un incidente en Arts Pedregal, en un restaurante aquí en la Ciudad de México. Arts Pedregal, para quienes no son de la Ciudad de México y no conocen, es hoy por hoy un centro comercial, no de lujo, sino de lo que le sigue, con tiendas de un alto nivel económico y con restaurantes del nivel de aquel restaurante donde encontraron a Emilio Lozoya cenando pato aquella vez que se hizo el escándalo. De hecho, ahí Así tiene es. una sucursal este mismo restaurante. Y pues es un restaurante, perdón, es una plaza donde hay restaurantes que son exclusivos. Y cuando digo exclusivos no significa que no permitan el paso a cualquier persona, es que las cuentas son tan altas que es exclusivo de las personas que tienen mucho dinero. Y resulta que estaba ahí haciendo algo que no sabemos qué es, un reportero de la 4T que tiene un programa que se llama Sin Censura, que además son de estos que en redes sociales atacan, descalifican el trabajo de otros, pues obviamente inventan información y etcétera, cuyo nombre es Vicente Serrano. Y se encontró a un muy famoso comediante de ex Televiso, hijo de un gran comediante, Héctor Suárez. Estoy hablando de Héctor Suárez Gómez, el pelón Gómez, que se ha manifestado siempre en redes en contra de este gobierno y de mucha gente, y ya trae un pleito de hace tiempo con la 4T. No voy a ahondar mucho en los detalles, simplemente quiero decir que hubo un altercado, y ese altercado terminó en que, según los videos que mostró el mismo restaurante y que se presentaban ante la fiscalía para deslindar responsabilidades, se empezaron a hacer de palabras y Héctor Gómez le quita, Héctor Suárez, perdón, Gómez, le quita los lentes, así se los avienta, y esta persona los golpea para que se rompan y se rompe. Es decir, Vicente Serrano rompe sus propios lentes, pero tuitea inmediatamente que acaba de tener una agresión física, que fue golpeado, que le estrelló los lentes contra la cara y que empieza a hacer esto. Así es. Faltaban minutos para que se diera a conocer la noticia del asesinato de un periodista que en lo que va de este año,
Juan José, es el noveno periodista que perdemos. ¿Es correcto el dato de 9? Es el noveno, Claudio, así es. En este año. En este año, sí, en este año. Sí, sí, sí. Incluyendo este y en los 8 anteriores, ni Jesús Ramírez Cuevas, ni Martí Batres, por ejemplo, ni ninguno de los actores políticos de la alta cúpula cuatrotera dijo nunca nada al respecto, ni que lamentaba, ni que era triste, ni que qué pena, ni nada. Por supuesto, la CNDH brilla por su ausencia en estos casos, y sin embargo, a los 5 minutos de que se dio esta agresión en este restaurante, por unos lentes que estaban rotos, la CNDH, Jesús Ramírez Cuevas, Martí Batres, la Fiscalía, Seguridad Ciudadana, tuitearon que iban a llegar a las últimas consecuencias y solicitaban la detención del agresor, Así el es. cual accedió a irse no detenido, porque los policías sabían, y en cuanto a testigos, videos y lo que estaba presentando, y sobre todo la mismísima declaración en el lugar de Vicente Serrano, no lo pudieron detener y sin embargo fue, dice él, estuvo 7 horas, 7 horas en las que, pues, después de estar alegando y discutiendo y viendo con abogados, eh, Vicente Serrano estaba buscando que se llegara a poner como un delito por agresión a periodistas, lo cual no fue porque no hubo nada de lo que él estaba acusando, y sobre todo porque ya a partir de ese momento Héctor Suárez Gómez no cayó en el asunto. Así es. Lo cual me hace pensar que este tipo de situaciones que ya se dio ahorita, pero que no es la primera vez que se da, porque se ha dado con el Chapucero, con Jorge Naredo, con Vicente Serrano, con estas personas que tienen programas de YouTube que no son periodistas, pero que tienen programas de YouTube que cubren, que dan noticias y que ahondan en esta muy particular característica que tiene este régimen de Morena, de la 4T, de AMLO, en la que son muy buenos para comunicar, pero muy malos para informar. Y entonces la comunicación la tergiversan, la alteran, está llena de retórica, llena de figuras retóricas que hacen que la gente crea falacias, es decir, cosas que son contadas como si fueran verdad, pero que en realidad son mentiras, pero que no están dando ni datos duros ni información veraz, que ocasionan escándalo y que a partir de eso generan una credibilidad. Es decir, en términos prácticos eso se llama adoctrinamiento. Adoctrinamiento para generar una separación. Y me llama mucho la atención porque se da este ataque, ahora, o sea, un verdadero ataque contra un periodista, y a pesar de que minutos antes se habían manifestado estas personas en Twitter lamentando que a Vicente Serrano, que es pagado por la 4T, que se encuentra dentro de la nómina porque lo hemos visto en los reportes, porque le pagan para hablar bien de López Obrador, se manifiestan ahí, pero no hicieron ningún pronunciamiento sobre el noveno asesinato de un periodista en Sinaloa, que estaba cumpliendo su trabajo y que fue asesinado por su labor periodística. Híjole, Claudio, pues, ¿qué manera de empezar? Creo yo, y coincido contigo en función de que eh, conectando puntos, este asesinato, junto con lo que realmente sucede en todo el país, apenas ayer o antier hubo un tiroteo en Cancún, porque pues los comercios de ahí no pagan cuota o no están cediendo a, a dar cuota al crimen organizado. La inflación, Claudio, que es una de las noticias que en la semana no lo quisimos tocar yo en lo particular, porque se me hace irrelevante una estrategia de que tú le digas a los empresarios que, que cuando te conviene a ti en este caso al observador, sí los tomas en cuenta y cuando no, pues son esas personas
ricas que abusan de los pobres, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú conectas estos puntos y te das cuenta de que al presidente, al día de hoy, se le ha olvidado que es presidente y sigue en esa campaña, en ese buscar seguir siendo popular, en esa inmersión de que creamos como ciudadanos que sus otros datos que él maneja es lo que impera en México, pues con mucha tristeza te das cuenta que en este caso es muy relevante porque es el noveno periodista que muere de una manera pues trágica en una región donde pues está dominado por el crimen organizado y me da mucha risa porque en pláticas siempre me dicen, no, es que tú eres bien fatalista y tú eres bien negativo y de un día para otro no se termina la corrupción y el crimen. Claro que no, estoy consciente de eso, pero a 3 años de este gobierno, yo en lo particular, ajeno, eh, no ajeno, mejor dicho, tomando en cuenta la única estrategia que el presidente ha hecho de abrazos y no balazos, pues no hay de veras una estrategia real que impacte en el día a día de nosotros los mexicanos. Entonces, cuando tú comentas que en un país que no hay una crisis social, que no hay guerra, que no hay pues otros detonantes que realmente pongan en riesgo una profesión como la del periodista, y ya lleven 9 periodistas en 5 meses, pues es algo de llamar la atención. Y aquí viene la parte donde yo quisiera conectar puntos de que pregunto, Claudio, ¿esto será el resultado de que el presidente día con día los ataque, pero ataque a estos periodistas que no dicen lo que él quiere decir, que no transmiten la realidad que él ve, que están en contra de muchísimas de las situaciones que imperan en el país, que confrontan los datos que él dice con los datos que su mismo gobierno nos indica en cuestiones de economía, en cuestión de salud, en cuestión de educación, en cuestión de economía? ¿No será esta una parte indispensable que cuando tú lo juntas en esta situación, no será él el que incita este tipo de violencia? Te puedo pasar yo el que tú digas que nos polarice como ciudadanos y no pasa de una mentada de madre y de que tú le digas al otro, no, pues chairo, derechairo, fifi, neoliberal, aspiracionista, etcétera, etcétera. Pues mira, de ahí no pasa, pero cuando yo creo que tú ya incitas desde una tribuna como es la mañanera a atacar, ¿y por qué digo conectando puntos? Porque algo que detonó el problema de Héctor Suárez Gómez y esta persona, es que esta persona lo empezó a atacar porque si en este momento hay alguien crítico y que tiene foro por el personaje que es Héctor Gómez Gómez. Y en este caso en particular, él, pues por lo menos en los últimos meses, ha subido de tono sus declaraciones y se ha subido en contra de lo que dice el presidente y ataca, por supuesto, a las personas que en este caso pues abiertamente eh, hacen o parece que, que, que se benefician del gobierno actual por hablar bien de él. Entonces, cuando tú ves que a esos tipos de periodistas tienen beneficios, como que nunca sale el rostro de esta persona, salen unos lentes eh, maltratados, rotos, en una mesa, pero tú nunca le ves el rostro al personaje que está exigiendo justicia y haciendo evidente esa agresión y se le atiende rápidamente. Pero cuando este periodista del que estamos hablando ahorita, que se llama Luis Enrique Ramírez, cuando él se ve amenazado y dice, voy a salir de mi estado, necesito protección, no le dan la protección como muchos otros periodistas que al día de hoy están solicitando este tipo de protección. Pues entonces yo me pregunto, Claudio, de veras es válido que el presidente siga hostigándolos desde las mañaneras, atacándolos de esa manera, Claudio?
No, pues evidentemente no, pero pues es una de las técnicas, Juan José, que se utilizan para los controles de, de un régimen, de la autocracia, de, de transformaciones o de revoluciones que se están buscando. La polarización y la búsqueda de ataques hacia personas que no comulgan con el régimen y que los pintan como enemigos a través de todos estos elementos y factores que hemos dicho, pues es la vía más rápida a generar un sistema autocrático, ¿no? Que es lo que finalmente sabemos y hemos visto que el presidente está buscando, ¿no? Y que Claro. solamente hay que apegarse a la historia y a ver la repetición de, de transformaciones y revoluciones que se han dado, pues si quieres, en los últimos 100 años nada más, no vayámonos más lejos, pero en todo el mundo, ¿no? Y todos siguen con estos mismos pasos. Y este tipo de situaciones me llaman la atención porque, repito, ese mismo día estábamos viendo el problema que estaba implicando este plan para el control de precios donde únicamente entraron 24 productos de la canasta básica Así es. y se deja fuera un montón, ¿no? Pero además que una medida que pues bueno, si hacemos un poquito de historia rápido, cuando estaba a punto de terminar Miguel de la Madrid Hurtado pues estamos hablando de más o menos 1988, 86, 87, 88 empieza esta inflación que estaba más o menos al 120 y tantos por ciento, Juanjo. Así es. Estábamos tú y yo en la secundaria estudiando, no entendemos mucho estas cosas, pero sabíamos porque decían todos y los papás hablaban de que estábamos en crisis, que había una inflación, que todo estaba terrible y bueno. Y Salinas de Gortari en esta transición entre los dos hicieron algo que se llamaba, no sé si te acuerdas, el Pacto de Solidaridad Económica. Así Y en es. todos lados aparecía precio tanto, precio pacto tanto, ¿no? Entonces había un control. Eso hizo, Juan José, que en este tiempo, por una inflación que se estaba dando por una cuestión local, es decir, dentro del país, la inflación bajó del 120 y tantos a un 19%, es decir, mucho, ¿no? Considerablemente, así es. Y ahorita están tratando de copiarlo para sacarlo, pero primero, pues falta de entendimiento que hay aquí porque no es una inflación que sea asunto o originado en nuestro país, sino que es un asunto global. La medida no es esta. Y al no ser transicional, es decir, o transitoria, perdóname, no coyuntural, le dicen en términos económicos, no es algo que vaya a acabarse con el control de precios y únicamente de 24 precios, sino que esto se puede prolongar incluso 18 meses, dijeron en el Banco de México, el jueves, un día después de que dieron a conocer esta propuesta de control de precios, y no va a lograr bajar la inflación que tenemos ahorita, sino por el contrario, esto podría ocasionar que se elevara una inflación de 2 dígitos por primera vez en 35 años. Esto es realmente importante, es realmente fuerte, porque esto va a afectar la estabilidad, la tranquilidad y la seguridad de todos los mexicanos y por consecuencia de ello incrementará los niveles de inseguridad, de asaltos, de robos, de violencia, de muchas cosas. Y en el manejo de esta, otra vez que te digo, comunicación, pero no información, y de no manejar las cosas adecuadamente, mejor que venga el escándalo del señor Vicente Serrano, ¿no? Mejor que venga, eh, pues, escándalos mediáticos sobre, y no es que quiera relacionar el caso de la chica desaparecida y encontrada fallecida en Monterrey y con todo lo que esto implica, sino que al estar haciendo estas investigaciones y no dar la información, la comunicación es mostrar la ineptitud, la incompetencia y lo ridículo que es el gobernador de Nuevo León. O cómo aparece pasado de copas el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Jr., en una junta de cabildo que tenía que haber hecho presente y que la hizo en un restaurante echándose sus copas y estando ya súper pedo,
En Nueva York, por cierto. en Nueva York, ¿no? Y entonces, por eso digo, manejan padrísima la comunicación, pero no dan información. Y estos asuntos que son importantes, los dejan de lado, porque no es escandaloso, no llama la atención, no vende. Y el presidente sigue desde su púlpito todas las mañanas comunicando lo que él quiere, pero no informando. Y cuando llega la información, porque pues se para Rosa Isela a dar las cifras, cuando se para Sheffield a dar cifras, que son estas dos principales cosas que nos preocupan mucho, ¿no? Dan la información y dan los números, y luego llega AMLO y comunica todo lo contrario. A pesar de que ellos están diciendo es que hay un incremento en feminicidios, López Obrador puede llegar a decir, ya ven, estamos haciendo las cosas bien, todo va bien, ¿no? Y entonces el hecho de que diga ciertas cosas y de cómo lo diga, o de que en el momento salga con su, porque ya, no sé si ya te habrás dado cuenta, pero todos nuestros amigos seguramente ya se habrán dado cuenta, que cuando López Obrador quiere hacer algo para distraer, empieza con la frase, imagínense, y entonces cuando dice imagínense, que, y de ahí empieza a contar algo que efectivamente tiene que ser producto de la imaginación, no de los datos duros, no de los resultados, no de estrategias, no de nada concreto que esté haciendo, sino de la imaginación. Y entonces todo se va para allá, ¿no? Y el resultado es que tenemos presidente, senadores, diputados, alcaldes, gobernadores, que están haciendo lo mismo, y lo peor de todo, Juan José, es que les funciona, Así es. ¿no? Decías tú que el otro tema que tiene que ver con la jefa de gobierno, ¿no? Así es. Pues déjame ligar tantito los dos, porque el, el em, ay, perdónme por las fechas, pero fue el miércoles, Así es. se cumplió un año del accidente terrible en el metro, en la línea 12 del metro en la Ciudad de México, en la alcaldía de Tláhuac. Que dejó 26 muertos, por cierto. 26 muertos y muchos afectados directos del accidente. Por Ujú. supuesto, deudos que estuvieron analizando varios reporteros durante esta semana, no han recibido la ayuda que les prometieron, no les pagaron los gastos funerarios, no tienen las becas que les habían dicho, etcétera. Eso es. Pero la afectación directa e inmediata a todos los habitantes, usuarios del transporte que hasta la fecha no ha estado, es incontable. Máxime que el presidente dijo, como acostumbra decir, ¿no? Que se va a quedar a cambiar el nombre, o que se cansa, que en menos de un año iba a estar en funcionamiento el metro, y pues bueno, ahí está, no tiene nada. Pero lo que quiero decir es que la jefa de gobierno contrata a una empresa DNB para hacer un último estudio, en el que te acordarás que la última vez esta empresa extranjera que contrataron, pues habían acordado y dicho que el asunto era de unos pernos, que los Así pernos es. malditos tenían la culpa. Bueno, pues resulta que este peritaje, que era mucho más exacto, más profundo, y que la jefa de gobierno estaba convencida de que ellos iban a decir la verdad y que todo estaba bien, y que los había contratado porque eran imparciales, porque no tenían conflictos de interés, y además anunció que se estaba pagando con el bolsillo de todos los mexicanos, dictó en su dictamen, concluyó en su dictamen que la culpable de eso era Claudia Sheinbaum, que eran los responsables de la construcción, que no habían sido los pernos, y entonces la responsabilidad la tenía en primer lugar Marcelo Ebrard, en segundo Así lugar es. este, Carlos Slim y su empresa de construcción. Así En es. tercer lugar, Miguel Ángel Mancera por la falta de mantenimiento, pero en cuarto lugar, y no menos importante, incluso con una responsabilidad todavía mayor por las condiciones en las que había recibido y por las omisiones que ha tenido, Claudia Sheinbaum, junto con Florencia Serranía y todos los demás. Y entonces cuando resulta entonces ya DNB ya no es imparcial, ya no es experto, ya no es, y entonces los tacha y los califica de tendenciosos, y que no son exactos, y que va a guardar y va a reservar otra vez, como acostumbran, vamos a reservar la información durante 5 años, no le vamos a hacer caso y no tiene nada, porque la están afectando, ¿no? Claudia Sheinbaum ya perdió por completo las posibilidades que tenía, las pocas posibilidades que tenía de ser presidenta, las perdió ya por completo.
No porque el presidente la haya cambiado de favoritismo, no porque haya hecho o sido víctima de ataques o de denostación, porque ella solita se echó a perder como candidata. Y prueba de ello, o sea, de una manera, pues, irónica, ¿no? ¿Cómo te diré? Paradójica, ¿no? Pero karmática también, este, pues efectivamente decías tú, tenemos ahorita pues casi 4 días porque el jueves suspendimos la contingencia ambiental por situaciones variables que ahorita comentaré, ¿no? Pero 4 días en los que tenemos una contingencia en la cual se han pronunciado varias cosas y de las cuales, Juan José, apareció este tuit, ¿no? Sí, sí, Donde sí, hermoso, de veras. del 2017, 21 de mayo del 2017, es decir, por estas fechas donde pasan estos fenómenos climáticos, y Claudia Sheinbaum, pues atacando al gobierno en ese entonces de la ciudad, dice, 6 días de contingencia, partículas en más de 110 IMECAS, autoridades esperando que Tlaloc les ayude, urge política ambiental en Ciudad de México, ¿Y ¿no? qué pasó ayer, amigo, en De México? 2017, ¿no? Y entonces Claudia Sheinbaum ahora está en la misma posición, pero resulta más irónico todavía porque resulta que de todo el gabinete, de todo el gobierno hoy, en toda la República Mexicana, amigo, el único doctorado en política ambiental es de Claudia Sheinbaum. Es Es la correcto. única que tiene el doctorado en eso. Entonces, es no sé, mira, me estoy aguantando las ganas de reírme y para eso, gracias a Dios, hoy tenemos cubrebocas porque hay cada situación en la que la risa me está a punto de ganar en los momentos y lugares más inapropiados para reírme en la cara de personas que ya no tienen manera de defender estas políticas, ¿no? E independientemente de los hechos, por eso me permití conjuntar esto y con esto te doy la palabra, porque esta estrategia de comunicar pero no informar, ¿no? De morderse la lengua, de hacer las cosas mal, de calificar de buenos a los que están con ellos, pero de malos y tendenciosos a los que les están atacando, pues es cada vez más palpable que hay este fenómeno, pero además es cada vez más difícil de que lo puedan ocultar y se les está yendo de las manos, Juan José. No sé por dónde más ahondar en este asunto, pero bueno, yo te dejo para escuchar tu opinión al respecto. No, yo te puedo decir que yo lo que siento es mucha impotencia e incredulidad cuando yo veo a muchas personas que son afines a la forma de pensar y de gobernar de López Obrador y de su grupo, el que este tipo de circunstancias no tengan la capacidad crítica. Una cosa, yo te voy a poner un ejemplo que podemos aplicar en todos lados. Tengo equipos favoritos de diversos deportes, tengo personajes favoritos en diferentes ámbitos de vida, política, social, cultural. Y eso, Claudio, no me exime de ser crítico en lo que yo no estoy de acuerdo. Probablemente pueda ser afín a la idea general, pero no a cierto tipo de formas de comportamiento o de expresarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estuviéramos en otra situación, ¿te imaginas? Pues no sé, ahorita, si fuera otro tipo de gobierno del el grupo opositor, llámese PRI, PAN, ¿qué escándalo harían? No nada más nos faltan 43 de Ayotzinapa, sino nos faltan 26 del metro, nos faltan 9 de este año del periodismo, nos faltan miles de, o sea, 2000 y tantos desaparecidos que hay acá. sí, el punto aquí es que la línea 12 se construyó o se empezó a construir en el 2008, cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno y cuando Mario Delgado era tesorero De finanzas. así es. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Pues ahorita
simplemente todo mundo de este gobierno, de Cuarta T, de Morena, esconde las manos, pero todos están embarrados en esta situación. Y aquí el presidente, yo pregunto, ¿por qué no nos demuestra a qué grado llega su alto valor moral, ese capital político con el que llegó? Ponernos el ejemplo de que sea quien haya cometido este tipo de corrupción, sigue impune, Claudio, sigue impune. O sea, es al día de hoy que Claudia Sheinbaum se molesta porque el dictamen es por deficiencia en el proceso de construcción y por falta de mantenimiento. Claudio, ayer invito a todos los que nos ven, ayer en muchas estaciones del metro hay inundaciones, en muchas estaciones del metro hay una falta de mantenimiento que es evidente, pero si te vas a la Ciudad de México, Claudio, yo vivo en la ciudad de León, Guanajuato, tenemos un gobierno panista, tanto local y estatal, y eso no exime de que yo en redes sociales, por diferentes tribunas locales y estatales, manifieste muchas de las inconformidades que como ciudadano tengo. Bueno, yo viví en la Ciudad de México, yo estudié en la Ciudad de México, y si bien es una ciudad muy complicada de gobernar y es una ciudad difícil realmente de atender todas sus necesidades, te puedo decir que a mí me tocó como jefe de gobierno López Obrador, me tocó, no, Marcelo Ebrard ya no, llevo aquí ya veintitantos años, pero yo nunca había visto tan deteriorada la Ciudad de México como está el día de hoy. O sea, tú vas a alcaldías que pues realmente son las que le generan mucho dinero a la Ciudad de México, como podría ser la Cuauhtémoc, que se me viene de bote pronto, y ves baches por todos lados, ves un sinfín de anomalías, ves una ciudad muy deteriorada que realmente lo que ayuda mucho, pues es toda la inversión privada que hay. Pero en sí el gobierno, yo creo que nos está quedando a deber. Entonces, cuando yo conecto este punto, es algo está pasando en este gobierno, pero también los ciudadanos estamos haciendo algo para no exigir que se lleve y que se cumpla la ley, que se lleve a cabo la justicia. Entonces, yo no puedo defender un gobierno así. Y esto, para mí, es un claro ejemplo de llegar cualquier persona del círculo cercano de este gobierno o de Morena, es simplemente repetir el patrón de la Ciudad de México. Dos ejemplos, Claudio. En Sonora hicieron cambio de gobierno. Llega el que estaba a cargo de la seguridad de todos los mexicanos, que era Durazo, y Sonora se convirtió en una región sin ley. O sea, Sonora, nada más en la pura transición, ya es terreno dominado del crimen organizado. Y así te puedo decir, de ahora Puebla, Veracruz. O sea, los gobiernos que llevan el sello de Morena se convierten automáticamente en gobiernos ineficientes, ineficaces y que se vuelven automáticamente terreno del crimen organizado, Claudio. Entonces, conectando puntos, pues qué bueno que está pasando esto, qué malo por los que vivimos en este tipo de gobiernos de Morena, pero es lo que se replica. O sea, realmente lo que tú dices tú, las estrategias de comunicación, pues sí comunican, no informan, pero nosotros como mexicanos debemos de ser realmente críticos de saber cuándo se hacen bien las cosas y cuándo no. Eso es lo importante, pues recordarás que ese es el objetivo de que nosotros hagamos esta emisión, de tratar de despertar conciencias y tratar de despertar el interés en la gente para que se informe y vean que lo que se comunica no es necesariamente lo real, ¿no? A este respecto, digo, también hay información que se encuentra velada porque, pues justamente, la contingencia que estamos viviendo ahorita en la Ciudad de México despierta ciertas suspicacias y las despierta por varias situaciones, Juan José.
La contingencia no es culpa de Morena, ¿no? Definitivamente. Claro. Y es culpa de todos los ciudadanos, pero en particular hay dos puntos que llaman la atención en esto y cómo lo están enfrentando. Una de las primeras, si no es que la primera, probablemente la contingencia más grave que ha tenido la Ciudad de México, se dio en 1992. Es decir, estamos hablando ya de 30 años, ¿no? Ujú. Cuando teníamos esto. Es decir, para que puedan ubicar que no es la primera vez que sucede. En esa, la contingencia duró 10 días, o sea, fue extremadamente alta, ¿no? O sea, ya teníamos problemas graves. Se dio por diversas situaciones. En esta misma época, también estaba el programa No Circula, etcétera, ¿no? Y se iban dando. Y no había habido una tan fuerte hasta el 2019, cuando duró 6 días efectivamente. Y la única forma en la que se paró fue que afortunadamente llovió. Ahorita teníamos 3 o 4 días, iba ya cuatro, el tercer día se suspendió, pero no se debió haber suspendido. Y ayer se suspendió en la noche porque llovió. Dijiste hace ratito que se inundó muchas estaciones del metro. Bueno, es que ayer hubo una tormenta inusual. Ya vamos a entrar en estas épocas en las que, según el gobierno, llueve inusualmente, ¿no? La culpa es de la lluvia porque está cayendo de manera inusual. Cada vez es más frecuente, pero son inusuales. Y y efectivamente se inundaron porque no hay mantenimiento y porque, pues, bueno, ya sabemos el atroz desenlace de las inundaciones en el metro, porque las consecuencias son terribles, ¿no? Por N o por Z. Pero ante esta situación hay varias cuestiones. Una es que lo primeritito que hacen con una contingencia es que se supone que se suspenden fábricas dentro de la Ciudad de México y del área metropolitana. Se suspende el trabajo, por ejemplo, de bacheo, que es lo que le compete a la parte gubernamental, y no deben de circular ninguno de los vehículos de carga que son oficiales, es decir, del gobierno de la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Lo segundo es que hay una suspensión en la circulación de vehículos, y entonces todos los vehículos que tienen holograma C2 y 1, que son los más bajos, no pueden circular, no importa qué placas tengan. Y los que tienen cero y doble cero no circulan dependiendo del día en el que se presente esto, lo cual ahora empieza a generar una molestia. Y dice la directora de control ambiental y de verificación, ¿por qué les están quitando la posibilidad de circular a personas que obtuvieron un permiso para circular a pesar de? Porque entonces, cuando tú pasas tu verificación y recibes un holograma cero o doble cero, están diciendo que tú tienes emisiones bajas y que por tanto puedes circular porque no tienes ningún problema con tu vehículo que no está contaminando. Eso es lo que se comunica con la verificación. Tu vehículo tiene bajas emisiones y por tanto no contamina. Entonces, ¿por qué cuando hay esto te están contaminando? Ese es un mal manejo de una situación crítica. Es un mal manejo de crisis ante esta situación, porque esos ciudadanos que no están circulando están pagando impuesto de tenencia o refrendo, la verificación y tienen un permiso para circular que se los están quitando por una contingencia que no es demostrable que haya sido atribuido a ellos. Pero por otro lado, y esto que voy a decir, tengo que aclarar, no tenemos pruebas, no sé si sea real o no, porque no hay un estudio y no puedo, porque además tampoco he ido a verificar que esté, pero se comenta mucho y sobre todo por expertos, porque si te metes a redes sociales, pues cualquier persona puede decirlo, pero eso no significa que sea cierto. Pero hay expertos ambientales que dicen que en estos días aumentó la quema de combustóleo en la refinería de Tula y que eso Es está correcto. ocasionando la contingencia ambiental, ¿no? Me ganaste el comentario. Yo no sé si sea cierto, José. Es decir, no tengo la evidencia ni tengo los elementos porque tampoco hay nada documentado ni en páginas oficiales, ni en estudios, ni nada que pueda decir, en la que yo pueda decirte con los pelos de la mula en la mano que sea verdad o no. Pero es muy probable. Es decir, no, no tengo evidencias y yo sí tengo dudas. Es decir, no significa que sea eso. Si es el caso, entonces viene este terrible asunto que implica que de haberse votado la reforma eléctrica y que haya pasado, esta situación iba a ser terrible y cada vez más constante y que entonces íbamos a ver
las afectaciones de manera más constante. Claro, A eso sí te puedo decir, porque yo lo viví en estos días. Al tener la contingencia aquí, se empieza a encerrar, se hace una como cúpula de smog en la parte superior, se encierra el calor es mayor, pero empiezan las molestias de vías respiratorias, sí. que eso se da de manera natural. Yo ahora ando con una afección que es por la contaminación. Entonces, ¿de dónde viene este asunto? Bueno, a Claudia Sheinbaum la libró ayer el dios Tlaloc que ella había convocado en 2019, esperando porque no hay una política ambiental, no están refiriendo por qué viene la mala calidad del aire, si proviene de Tula, que como no está en la zona metropolitana, el área metropolitana de la Ciudad de México, entonces no tiene ninguna obligación de parar actividades cuando hay mala calidad del aire y hay una afectación. Entonces, yo insisto, regreso a este asunto. Comunican, te dicen, ya, pero no hay información. Y entonces al no tener información, nosotros no tenemos elementos para discernir. Y eso me preocupa. Bueno, es que cuando tú ves ese tipo de situación, te preguntas por qué López Obrador sigue apelando a tenernos en la ignorancia. Pero, ¿qué te parece si para conectar puntos en función de lo que estamos platicando, tocamos el tema de la gira por Sí. Centroamérica y lo de la Casa Gris? Brevemente, desde mi punto de vista, López Obrador, yo creo que la visita que creó a Centroamérica, pues tiene básicamente tres situaciones principales. La primera, de distraernos de los temas relevantes que lo están rebasando día con día y que cree que con este tipo de noticias, pues nos va a distraer como mexicanos. La segunda, pues simplemente es mercadotecnia pura para su grupo. O sea, que lo vean como un mandatario digno de nuestro país, que hace visitas a Centroamérica. Y tercero, y creo yo que es el que, para lo que lo creó, quien creó esta visita, es pues para generarle confianza a él, porque realmente sin menospreciar a nuestros hermanos de Centroamérica, pues realmente no podemos compararlo con visitas que pudiera hacer el presidente López Obrador. Creo yo que una visita muy buena hubiera sido ir a la Casa Blanca el 5 de mayo para vender al grupo de hispanos que tenemos en el otro lado de la frontera. Esa visita hubiera sido muy buena. Desde ahí también hubiera sido muy bueno que emitiera, pues, su posicionamiento. No sé, se me viene otra visita a Francia, ahora que ganó el presidente Tu amigo. Macron, su amigo, claro. Este, pero yo creo que es un presidente tan chiquito, tan pequeño, que siente que yendo a esos países con los presidentes que actualmente hay, a verse magnánimo. A mí se me hace tan chistoso que ofrezca seguro social a 20,000 centroamericanos y que no los tengamos aquí, que invierta 30 millones de dólares o de pesos, no sé ya qué dijo, en otro país cuando aquí necesitamos quimioterapias. Me llama mucho la atención que es tan chiquito y tan irrelevante que pues apenas creo que hoy o ayer el maestro de ceremonias de Honduras se le olvidó su nombre, nunca lo pudo mencionar. Y tenemos en presencia del presidente, nunca nombraron su nombre. O sea, qué chiquito presidente tenemos, Claudio. No, y después de haber, se le, según él, puesto al pedo a Joe Biden, Sí, sí, diciendo sí. que tenía que incluir a todos los países de América, incluyendo Nicaragua, Venezuela y Cuba, en la Cumbre de las Américas. Y, o sea, en este asunto, pero Juanjo, platícame una cosa, porque yo la verdad es que tengo mis dudas. Ayer trascendió como noticia que en Guatemala ofreció afiliar a 25,000 personas al IMSS. Bueno, ahí te va. No trascendió. Tan hecho, tan es así que
el titular del Seguro Social subió también un tuit diciendo, ya están afiliados, porque ellos ya trabajan en México y ya tienen ese beneficio. Así se le va a hacer a todo el centroamericano que tenga un trabajo ya formal. O sea, esos ya están. Eso, pues platícame, tú, ¿qué significa en términos de la 4T? Es decir, yo estoy pensando, ahorita hay 25,000 afiliados al seguro, son 25,000 votos que ya perdió en otros lados del país, pues entonces los tengo en Centroamérica. Bueno, falta nacionalizarlos, ¿verdad? Pero pues digo, o sea, a nivel, pues ahora sí lo voy a poner así, legislación, ¿se puede afiliar al Seguro Social a no mexicanos? Pues yo lo dudo, porque cuando tú afilias a una persona, entre una de las muchas cosas que te piden es el CURP, te piden el RFC, tienes que presentar ciertos documentos. Y si eres extranjero, seguramente el FM3, ¿no? Pero, o sea, no entiendo. O sea, aquí hay algo que no alcanzo a entender todavía, Juan José, que pues he estado tratando de buscar, pero me apareció ayer y como que no me ha dado tiempo de que me haga clic y que caiga. No entiendo exactamente de qué trata y de qué va. Y, y pues es algo que hay que estar pendientes y atender porque pues no me parece. Claro, el hecho de que los afilien no significa nada Claro, porque pues no hay medicamentos en el seguro, no hay atención, entonces pues pobrecitos, ¿no? A lo mejor lo que tiene es que se los quiere chingar y por eso los está afiliando, ¿no? Y para que se mueran, no para otra cosa. Entonces, más que humanista y benevolente, está haciendo ¿cómo se llama? Pues un asesino. híjole, Claudio, es un acto político 100%. Obviamente sé que está siendo sarcástico, pero los mensajes que mandas pues son brutales, ¿no? O sea, realmente tú ofreces seguro social a personas que no son del país, eso a mí no me genera ninguna incomodidad. Al contrario, o sea, si se ven beneficiados, está perfecto. Pero me llamaría más la atención que todos los que cruzan territorio nacional se quedaran en México porque hay mejores condiciones que en Estados Unidos. Estaríamos hablando de otro país. Pero cuando tú ves todavía al día de hoy personas que como comentas tú, Claudio, y bien comentas, llevan más de 2 años entre la contingencia y la situación actual del Seguro Social, en que no se les puede operar, no se les puede hacer un estudio, y tienes no miles, millones de personas que requieren una seguridad social o una asistencia médica gratuita y no se las ofreces, pues se me hace algo sumamente estúpido, por disculpa la palabra, el que tú por un acto populista politiquero vayas a Centroamérica y prometas eso. O la otra, que tú des para programas de Sembrando Vida o para jóvenes destruyendo el futuro, perdón, construyendo el futuro, cuando aquí en tu país, pues de lo que careces y adoleces es de crear trabajo, olvídate de condiciones para trabajar, trabajo. Entonces, cuando tú vas, pues es simplemente alimentar el ego de un personaje chiquito, minúsculo, diminuto. O sea, ese es para mí el resultado que podría haber de esta gira para López Obrador. Y por otro lado, vas a ir a Cuba aprovechando la tragedia de los cubanos y pues yo creo que es el sueño dorado de López Obrador. Yo creo que esta gira tuvo que haber sido a Cuba, pero para no verse tan mal diplomáticamente hablando, pues le crearon esta gira, ve a El Salvador, Belice, Honduras, Guatemala, y te saltas a Cuba. Creo que la visita era Cuba, ¿verdad? Pero es como que el sistema político ideal, así de que yo digo, no hay contrapesos, no hay opiniones de nada y se hace lo que yo quiera, pero en fin, no sé qué conclusión puedas dar a esta gira, Claudio. Lo que pasa es que no sé, yo Sigue. Sí, me, sí, me sí. voy a atrever a decir algo, José, que por supuesto es aventurado
y por supuesto que la responsabilidad de lo que voy a decir ahorita es totalmente mía, pero lo voy a sostener porque probablemente en 3 años te vas a tener que acordar de lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. El único motivo por el que yo puedo entender que haya ido a estos países de Centroamérica a ofrecer cosas que no puede ni siquiera cumplir en su país y que haya tratado de decir, bueno, yo les voy a apoyar y los voy a acoger con problemas que ustedes no han podido resolver y que por eso están ocasionando una caravana migrante, es que por un lado le está diciendo a Estados Unidos, mira, yo estoy atendiendo para que no haya tanto migrante en Estados Unidos. Casualmente, ¿tú sabías de la gira antes del miércoles? Claro que no. ¿No? O sea, salió así en chinga. Entonces, casualmente, después de la llamada de la semana pasada con Joe Biden, y que te acordarás que la semana pasada, hace 8 días, te comenté que en el New York Times había aparecido un artículo en el que estaban solicitando poderes de guerra para la frontera con grado de invasión. Así es. Qué casualidad que ahorita está. Entonces, con eso le tapas el ojo al macho y mandas a la esposa a la fiesta el 5 de mayo, ¿no? Para que veas que estoy haciendo algo. Yo atiendo un lado y atiendo el otro. Pero lo, lo, lo que me parece que es verdadero es que a estos los está uniendo en un bloque que lo van a respaldar cuando se le quiera poner al pedo a Estados Unidos. Y entonces tiene un bloque conformado por todo Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belice, más Venezuela, más Cuba, y póntele al pedo a Estados Unidos para algo. Yo sé que esto puede sonar complicado, pero con el respaldo de estos puede tener López Obrador un poquito más de peso y de fuerza para hacer algo, porque entonces ya no es contra López Obrador, es contra un grupo de países contra los que Estados Unidos no ha estado de acuerdo y entonces ejerce el imperialismo y entonces hay una mayor presión internacional que ya no le convendría a Estados Unidos. Y antes de ahondar con esto, y como ya se nos está acabando el tiempo y no habrá tiempo de esto y terminamos con la casa gris si quieres, Así es. me comprometo, Juanjo, a que dentro de 8 días para el programa número 99, hacer una explicación esquematizada de esto que estoy explicando con miras a un orden mundial en el cual López Obrador juega un papel importantísimo. Pues que le pida a López Obrador, sin saber todavía eso que tú estás manejando, pues que Lula da Silva no gane. Porque en caso de que Lula da Silva gane Brasil, entonces el líder de la región, Es con Lula. ese, claro, por supuesto, y mandan a volar a López Obrador. Porque lo que sí es un hecho, y tomando en contexto lo que dices, es que si hablas de manejo político, de cabildeo, de capacidad política No, hablando, pues Lula da Silva no, sí, 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 es su papá. sí, claro, se le da la vuelta. Ahora, si nos vamos a que, pues ya ves que a López Obrador le gusta todo doblado, pues Lula da Silva lo doblaría, ¿va? Pero bueno, Claudio, para concluir, y yo con esto cierro mi participación, pues parece que estamos viendo la repetición del gobierno de Enrique Peña Nieto cuando Virgilio Andrade en el 2015 exonera a Enrique Peña Nieto de la Casa Blanca. Aquí no lo están exonerando, por supuesto, a, a López Obrador, pero la CFP, la Secretaría de la Función Pública, ya rechaza investigar la Casa Gris y de entrada dice que no hay conflicto. Claudio, si la chairiza, con todo respeto que me ve, con su única neurona que le funciona, no ve en esto corrupción, no ve en esto índices de que se está ocultando algo que va más allá del nepotismo, pues simplemente, Claudio, los perdimos. Simplemente estamos hablando de que López Obrador está repitiendo formas de actuar del gobierno que tanto acusó y que fue antes de este gobierno el más corrupto que ha tenido México, que fue el encabezado por en el que en su momento para mí sí se me hacía el brutazo de brutazos, el ñoño junior de juniors,
que era Enrique Peña Nieto. Con esto, pues terminamos de comprobar que estos son más, voy a utilizar un adjetivo que los simplifica, son más burdos, más puercos que nada, Claudio. Eso es lo que tenemos que decir, Juanjo. Son más burdos y son más puercos, porque sí es lamentable que la comunicación de la Secretaría de la Función Pública dice, no hay conflicto de interés, no hay nada que perseguir, no pasa nada. Esto, ante la denuncia que hace Xochitl Gálvez de esto, y además dicen, y no tenemos competencia para ver lo que sucede fuera del ámbito gubernamental de la función pública, y como eso es en Estados Unidos y la persona no es funcionario del gobierno, entonces no podemos decir nada. Así es. Ni Daniel Chávez, no. Sí se llama Daniel Chávez, ¿no? Sí, El dueño de Vidanta, ni así sus es. hijos, ni el Obrador, ellos no son funcionarios. Entonces no podemos atender. En ese aspecto tiene razón, pero eso no Pues, significa que haya una exoneración, ni que haya que ir más allá. Pero ahorita se la sacaron muy bien pues, para tratar. Lo que no han entendido todavía es que este tipo de comunicación, otra vez, Jojo, es comunicación y no sí, sí, sí. información. Sí, sí, Lo sí. que no han entendido es que este tipo de comunicación, lo único que hacen es encender más las alertas y entonces es cuando, gracias a este tipo de comunicaciones y de situaciones que se dan, es que más, perdón, no quería decir así, pero lo voy a decir así, más chairos dejan de ser chairos. Híjole, y este Esto, programa ha ayudado, ¿eh, amigo? sí, esto deschairiza. Ese tipo Claro. de cosas deschairiza. Ayer, cuando la función pública dijo que no sabes la cantidad de personas que yo vi que apoyaban a AMLO diciendo que eso era corrupción, que no estaba bien y empezaron a abrir los ojos. Híjole, amigo, es que es eso. Ese es el punto, que eso es lo que va a enmarcar al López Obrador en función de que lo que él dice o con lo que se llenó tanto la boca es ahorita lo que no puede escupir y lo va a ahogar. Ay, Juanjo. Bueno, déjame terminar nada más burlándome de Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla. No, no, no pongas eso, amigo, Es por gobernador de favor. Puebla. ¿Cómo es el gobernador de Puebla? No lo voy a poner, nomás voy a decir. No, sí, ponlo, amigo, El sí, sí, 5 de sí. mayo, el 5 de mayo dijo que era que la batalla de Puebla la habíamos ganado contra los españoles. Por eso López Obrador está exigiendo Ay, a los mexicanos que se disculpen con nosotros, a los españoles que se disculpen con nosotros. oye, es que no es poblano, no es poblano Barbosa, Pero sí, pero es de los pipopes. pero es que desde chiquitos los disfrazan y los ponen a desfilar y a hacer representaciones del 5 de mayo. O sea, nunca le tocó estar del lado contrario para saber a quién representaba. Y lo peor de todo, Claudio, es que no fue el único funcionario de la Cuarto T que dijo eso de Puebla. Hay más evidencias en redes sociales de personas en el gobierno que dijeron lo mismo. O sea, para estar en el gobierno López Obrador se necesita estar acéfalo, seguramente, ¿eh? O carecer de inteligencia. Es que de verdad no puede ser. Y todavía hace 2 o 3 días le hacen una estatua a este menso. No, pues sí. Y bien dicho, este menso, tal cual. Ay, no, de veras. Bueno, Juan José, pues creo que ya nada más con esto nos vamos. Amigo, como siempre, qué gusto saludarte. Espero verte en el programa 99. Estamos a 2 programas. Bueno, en este caso cumplimos hoy el 98, pero estamos a 2 programas de cumplir el centenario y creo que se viene lo mejor. Me gustaría en futuros programas hacer un espacio, Claudio, para ver cómo ves a la oposición con respecto al 2024. ¿Qué estrategias se estarán usando? ¿Estamos a tiempo? ¿No estamos a tiempo? Se necesita una cara bonita, alguien conocido, se necesita alguien con talento, se necesita alguien que despierte pasiones. Claudio, eso me gustaría saberlo de ti, que eres, pues, estás mucho más empapado en comunicación que yo, pero pues podemos ya entrar a partir del 101, abrir un espacio para ver qué se viene en las elecciones del 2024 y pues empezar a echar los caballos y los galgos a apostar a ver qué predices tú, qué predigo yo
y pues al final, en el 2024, festejarlo en no sé qué programa sea en ese entonces, con una comida que yo te deba a ti o tú a mí, Claudio. Me parece muy bien, Juanjo. Acepto el desafío y la Perfecto. apuesta. Ok, pues amigos, hagan patria y deschairicen un Amlover. Ay, que sí, que pase eso, que esté muy bien, amigo. Ok, Hasta luego. nos vemos.